Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Creo que no tienes micro, Marco, si puedes mandarme chat. Hola, Lupita, buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, hola, Lupita, ¿me escuchas? Lupita, ¿Sí? sí me escuchas, ¿verdad? Mira, estaba esperando Sí. para darles indicaciones. A ver, déjame ver, ya se conectó Alicia. A ver, esperamos a que entre. ¿Tuviste problemas para contestar tu examen, Lupita? No, no ninguno. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Ya de ahí, bueno, Sí, ahorita les explico cómo me llegó la parte. Ali, ¿me escuchas? Sí, le escucho, maestra. Perfecto. Bueno, les doy más o menos cómo me llegó el asunto del acta. Mi idea era que estuvieran, bueno, que les pudiera dar las indicaciones a todos, pero pues bueno, ya que no están, sí lo transmito. En el caso, por ejemplo, me aparecen solamente 4 personas en acta. Sí. Ya les había comentado en algún momento. Me aparece Ali, me aparece Vicente, me aparece Lupita y me aparece Ok. Paulina, ¿sale? De estas 4 personas, solamente me aparece sin problemas Ali, ¿sale? De ahí en fuera, la indicación es que los demás tienen que ir a checar aulas virtuales por alguna problemática. Y también ya me mandaron mensaje en el caso tuyo, Lupita, que no tienes ningún problema o ya se sí, resolvió. Entonces, me igual tu conecté, por eso calificación. tardé un poco en conectarme en el examen, porque me conecté a servicios escolares y ve que es un poco tardado, o sea, se llena horrible. Sí. Entonces, ya está solucionado. Ya me dijeron que ya iban a hablar con los profesores. Exacto, sí, sí, sí. Entonces ya la indicación, o sea, les digo, mi acta me llegó así, pero ya me llegó la indicación en el caso de Lupita, que ya no tiene ningún problema. Marco, ¿ya me Sí, escuchas? buenos días. Buenas tardes, perdón.
Hola, Marco. Buenos días, buenas tardes ya, Sí. Marco. Igual en tu caso, tampoco me apareces en acta, pero ya chequé la situación y me dicen que obviamente en tu caso es obviamente específico, entonces me van a mandar el acta donde solamente me vas a aparecer tú. Entonces igual técnicamente hasta ahí no hay ningún problema. Perfecto. Ya nada más obviamente las indicaciones es precisamente para los que no están, en este caso para Vicente y para Paulina, que tienen que checar para que se les pueda sentar la calificación, si no, pues vaya, no va a haber manera que lo podamos hacer. En el caso igual de Carolina, pero Carolina tampoco se ha conectado, me aparece o me dicen que no hay información de ella, que al parecer no se ha reinscrito, entonces lo mismo, tampoco se va a poder hacer mucho en su caso. Y en el caso de Jos, igual Jos tiene una situación especial que va a hacer el envío de su examen posteriormente. Ya nada más el día lunes, yo creo que estaré haciendo ahorita en este fin de semana o lunes en la mañana, estaré haciendo el cierre total de sus actividades, sus porcentajes y todo lo demás. Tentativamente ustedes ya tienen su calificación porque obviamente la plataforma les arroja la calificación de su examen y saben ustedes cuántas actividades sí entregaron y cuántas no. Y pues ya no tienen ningún problema. Se supone que donde iba a pegar un poquito la situación era en la parte de la participación en sesión síncrona, porque pues obviamente algunos por diferentes cuestiones, algunos familiares, médicas, personales, laborales, pues obviamente ingresaban un rato o se salían un rato o no asistían. Sin embargo, pues obviamente nosotros sabemos ya la forma de cómo trabajamos y para mí en general siempre se me ha hecho un buen grupo. Entonces voy a dejar inamovible ese porcentaje, no voy a mover el porcentaje de la sesión síncrona, ese se queda intacto para todos, o sea, el 25% se queda inamovible para todos. Comprendemos, obviamente, sobre todo ustedes que ya están en esta modalidad y aparte ya casi de salida, pues tienen ya muchas actividades, ¿sale? Entonces así quedaría, ya nada más les haría llegar la parte de la cuestión de su examen, que bueno, ya la tienen, pero la tengo que capturar, y la cuestión de sus actividades. Y ya sería el porcentaje como tal que les daría, ¿sale? Se los haría llegar por medio del grupo. Esa es una de las ventajas que tenemos, que pues ya nos podemos contactar por ahí. Bueno, pues vamos a continuar, ya nos falta, la realidad es que muy poquito, también fue otra de las problemáticas, que recordemos que se nos quitó una semana, entonces también eso como que pegó un poquito en la cuestión. Aparte, la propia materia de su propia naturaleza es compleja, es muy complicada, porque la realidad es que es muy pesada, es muchísima información, sobre todo para capturarla pues en 7 semanas, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de tenernos que ver ahorita a la última hora. Pero bueno, pues ya terminamos para que se puedan igual, tratando de que se puedan ir lo más antes posible. Sobre todo en el caso de Lupita. Lupita, feliz cumpleaños para que te puedas ir a festejar tranquilamente ya sin preocupaciones. Muchas gracias. Sí, Gracias, abogada. digo, ya mínimamente, y le cayó en un día excelente. Pero bueno, entonces avanzamos rapidísimo. Estábamos en la parte de la sexología forense y estábamos hablando precisamente en la cuestión de las desviaciones sexuales. Nos quedamos en la parte de que una desviación sexual era una serie de comportamientos de este carácter que tenía básicamente la característica de que provocaba la excitación del sujeto, pero ante cierto tipo de objetos o cierto tipo de situaciones que como tal pues no forman parte de los patrones sexuales normales que pues se manejan de manera común. Decíamos, nosotros no nos vamos a meter en la parte de si es normal, si no es normal, si está bien, si no está bien, sino lo vamos a ver dentro de la cuestión médica como generalmente se ve. Empezamos a ver que las desviaciones sexuales sobre todo ingresan dentro de la parte de las parafilias. Y las parafilias, recordemos que son estos patrones básicamente de comportamiento que se tienen cuando precisamente se da un comportamiento de carácter sexual, pero muchas veces ni siquiera con la necesidad de la propia cópula. Vimos alguno o algunos, creo que vimos el primero, que era por ejemplo la zoofilia o también lo podían encontrar como zoerastia. Y la zoerastia básicamente tiene que ver con la parte de la cuestión de tener atracción sexual o es más, hasta la realización de diferentes tipos de actos entre el ser humano y con una especie diversa a él. Creo que ahí nos quedamos, no, también vimos acerca de la escroptofilia, por ejemplo, en el caso de la escroptofilia tiene que ver con esta excitación a través de la mira a otras personas cuando realizan estas actividades íntimas.
Decíamos que muchas veces en esta práctica se puede ver al individuo, ya sea sí en participación o no en participación, eso ya dependerá de las modalidades. Posteriormente se ve lo que es el fetichismo. El fetichismo viene de dos vocablos, sobre todo vocablos entre latines y portugueses, y precisamente significa la cuestión de manía o la cuestión de magia a cuestiones artificiales. De hecho, el origen más que etimológico, sino el que le dio propiamente el significado, es a través del carácter francés de fetiche como tal. Y decíamos que esta práctica consistía en la excitación del propio sujeto a través de la fascinación o a través de esta atracción por algún tipo de objeto, algún tipo de sustancia o es más, hasta algún tipo de parte del cuerpo en particular, ¿sale? Bueno, el exhibicionismo es una conducta mucho más visible, ¿no? Sobre todo porque se hace de manera pública y también forma parte de este tipo de desviación sexual. ¿En qué consiste? Pues obviamente en que el sujeto muestra los genitales o estas partes privadas a personas en lugares que pues obviamente no debe. Y eso la persona pues lo encuentra de cierta manera excitante. Decíamos que, vaya, no porque lo diga yo, pero pues estadísticamente la mayoría de personas que tienen esta desviación pues pertenecen al género masculino, o sea, son varones, y tiene que ver con la cuestión de desconocidos. ¿Qué quiere decir? Que como tal no hay una víctima completamente elegible, simple y sencillamente los exhibicionistas lo hacen de manera indiscriminada. Decíamos que una de las características de esta desviación, por eso hay que tener cuidado en esta parte de la conducta, porque aquí no es habitual que la persona que la practica sí moleste o ataque como tal a las víctimas, no lo hace. Otra de las características de esta práctica es que la mayoría se da de esta desviación, se da entre los 20 y los 30 años. ¿Qué quiere decir? Pues varones jóvenes es una de las más recurrentes. Ahora, podremos pensar que cuando hablamos de un exhibicionista, pues estamos ante una persona desinhibida. La realidad es que no. La personalidad que tiene este tipo de sujeto es una cuestión de conducta retraída, es una cuestión de conducta tímida y no tiene facilidad para poder tener habilidades sociales, ¿sí? Y ahora, la mayoría de varones que practican el exhibicionismo pertenecen dentro de la conducta heterosexual, o sea, no tiene nada que ver con pensar que un exhibicionista generalmente es homosexual. La realidad es que estadísticamente no es así. Otra de las desviaciones, digo, acá ya tendríamos que entrar a algún tipo de discusión, porque dentro de esta parte también se maneja la cuestión del transvertismo. ¿Qué es esto? Recordemos que es una cuestión que se caracteriza, no sé si catalogarla como tal dentro de esta parte de desviación como tal, tal vez no por la cuestión de la propia conducta y de esta libertad de elección. Sin embargo, si decimos que la desviación es una exhibición de actividades sexuales no adecuadas a la cuestión normal, pues sí entraría dentro de esta. Y recordemos que es esta necesidad que presentan los sujetos para vestirse como tal con ropa propia de las personas del sexo opuesto, ¿sí? Y con eso pues logran como tal excitación sexual. Bueno, hombres y mujeres, acá no hay uno en específico, nada más que sí cabe mencionar que la mayoría también son varones, ¿no? La palabra viene de orígenes latines, trans, y tiene con la parte de vestiete, ¿sale? O vestire o investitus. Todas significan la parte de cruzar la vestimenta o cruzar el vestir. ¿Qué quiere decir? Que se transgrede la técnica de cómo socialmente estamos destinados a vestir de acuerdo a nuestro sexo. El término como tal pues se ha venido utilizando para poder describir a estas personas que de manera voluntaria utilizaban vestimentas que generalmente se asignaban para el sexo opuesto. Digo, ahorita estamos en una situación de mucha libertad en cuanto a la elección, sobre todo en cosas superficiales como lo puede ser la vestimenta. Ya vimos que dentro de esta parte de la equidad y dentro de esta parte de la inclusión y todas estas cuestiones, pues se han hecho vestimentas que comúnmente se ven en mujeres y se han adecuado para que los varones las utilicen.
Ya eso ya dependerá del gusto de cada quien. Tenemos otra que es la cuestión del onanismo. El onanismo, de hecho, tiene culturalidad por parte de la cuestión francesa y ellos también lo conocen como la parte del pecado solitario. Eso generalmente es lo que coloquialmente conocemos como esta autoexcitación que se da por diferentes tipos de medios destinados a producir precisamente esta cuestión del orgasmo venéreo, fuera de las condiciones que generalmente se tienen para un coito normal, ¿sí? Eso era antes, la realidad es que actualmente hay un debate porque dicen que en la actualidad ya no se considera dentro propiamente de lo que es una desviación sexual, sino que más bien hasta ahí corrientes psicológicas que ustedes pueden visualizar, que nos dicen que no, que la realidad funcionan hasta como un afianzamiento del instinto sexual. Es más, algunos lo manejan en la parte de hasta el propio autoconocimiento físico y que obviamente esto ayuda a que el individuo se pueda desarrollar de manera normal con posterioridad, ¿sí? Tenemos también otra desviación que es la satiriosis. En el caso de la satiriosis, se dice que básicamente funciona como un tipo de anomalía. Esta anomalía tiende a aumentar el apetito sexual. Tiene vertientes porque también cabe mencionar que en una forma exagerada se desea tener relaciones sexuales y obviamente esto se vuelve o se puede constituir como una parte de estado obsesivo. Es más, en muchos de los casos ya se conserva como un estado permanente. De hecho, varios corrientes entre sexólogos y psicólogos manejan que la satiriosis o este aumento de conducta sexual tiene que ver ya con un trastorno, ya no una desviación, sino un trastorno y forma parte de los trastornos obsesivos compulsivos. Y estos individuos que son afectados por este tipo de desviación, pues ya son incapaces de poder controlar de manera voluntaria acerca de sus pensamientos. Ya para ellos les es muy complicado poderlo hacer. Entonces es una cuestión hasta complicada para el propio individuo. Tenemos otra desviación que también nos maneja la parte de la sexología y es precisamente el sadismo. Todos hemos escuchado hablar en algún momento de él y recordemos que es este placer que se obtiene a través, ya sea, y esto hay que tener mucho cuidado, no solamente del dolor físico, porque siempre lo vinculamos con esta parte, pero también viene aparejado con un tipo de dolor psicológico, ¿sí? Y obviamente este dolor también psicológico es provocado ya sea en cuestión propia o a otras personas a fin de obtener algún tipo de excitación o de gratificación sexual. De hecho, muchos lo vinculan más que una cuestión sexual, una cuestión de carácter psicológica. En su lado opuesto o a contrario sensu tenemos la parte del masoquismo. El masoquismo también forma parte de estas parafilias o de estas desviaciones sexuales y que es precisamente la gratificación sexual que se obtiene o que se busca a través de la propia humillación y del propio sufrimiento. Igual puede ser hasta en cuestión física o hasta en cuestión psicológica. La necrofilia viene obviamente de estas raíces griegas de necropilia y recuerden que es esta excitación sexual o hasta la propia realización de actos sexuales con cadáveres. Y bueno, esas son algunas. De hecho, acá les puse a ustedes una página, igual se las voy a hacer llegar. Es un documento académico de la página de ECURET y precisamente aquí aborda no solamente estas parafilias que yo les comenté, sino aborda muchísimos más tipos de desviaciones que están vinculadas con esta cuestión de la salud psicológica y sexual. Y ahí pues obviamente las pueden ver con mayor detenimiento. Bueno, a ver, vamos a pasar ya a nuestra última unidad, o bueno, lo que constituía propiamente nuestra última parte del tema, a ver si lo pueden visualizar, espérenme tantito. ¿Ya lo ven? ¿Ya lo ven? Sí, ¿verdad? Gineco-obstetricia. Ándale, eso mero. Sí, está un poquito complicado. Es la gineco-obstetricia legal,
¿sí? No nos importa tanto obviamente la cuestión médica como tal, sino que vamos un poquito más abocados a la cuestión legal. Básicamente, ¿qué es la ginecobstetricia? Pues para empezar tendríamos que ver dos aspectos. Por un lado, lo que es la ginecología y por otro lado, lo que es la obstetricia. En el caso de la ginecología, es la que se encarga de toda esta parte, tanto de enfermedades. A ver, déjenme ver porque me están mandando chat. Hola, buenas noches, Eric. Dios mío santo, carambas. Creo que nada más entró a despedirse de nosotros. Bueno, y les decía, la ginecología se encarga de toda esta cuestión de prevención, de toda esta cuestión de enfermedades, de toda esta cuestión del sistema reproductor femenino. En el caso de la obstetricia, también es una especialidad propiamente de la medicina, pero que sirve para el propio cuidado del embarazo y obviamente de todo lo que va relativo a esto. ¿Qué quiere decir? La atención del parto y toda la cuestión de los cuidados postnatales. ¿Qué quiere decir? Después de que ya se nació el producto, pues obviamente ya sigue todavía esta parte de la medicina atendiendo a la madre como tal. Tenemos una parte muy importante para entender esta cuestión legal de la gineco-obstetricia y es precisamente la parte de la figura de la fecundación. Recordemos que la fecundación básicamente va a ser un proceso que tiene o que supone la propia mezcla o la propia función de un ovocito y un espermatozoide. ¿Qué es lo que nos va a dar como producto esta unión? Pues es precisamente un embrión y a partir de ahí, pues obviamente es cuando ya se tiene toda esta mecánica para abordar. Para que como tal surja la propia fecundación, recordemos que la mujer por naturaleza propia tiene que encontrarse dentro de un periodo de ovulación. ¿Qué es la ovulación? Bueno, recordemos que la ovulación es cuando precisamente el óvulo se desprende de uno de los ovarios y llega esto generalmente, indistintamente de cuestiones fisiológicas de la mujer, aproximadamente a la mitad de lo que constituye el ciclo menstrual. En ese momento como tal es cuando propiamente el espermatozoide se encuentra con el óvulo en las partes que conocemos como las trompas de falopio y se puede producir este fenómeno de la fecundación. De ahí, pues obviamente surge el cigoto. El cigoto sabemos que es esta célula que sale o que resulta o que es producto de la unión de este espermatozoide con el óvulo. Esto básicamente, si lo ponemos desde una cuestión médica, es una estructura celular y la importancia de esta estructura celular es que precisamente ahí es donde se encuentra toda la información genética. Y esa información genética pues es completamente relevante porque eso nos va a ayudar a ver la manera de cómo se va a desarrollar todo esto y al final de cuentas se va a convertir en algo que todos conocemos como un bebé. Bueno, en esta parte tenemos un periodo que es el periodo embrionario y el periodo embrionario solamente es la etapa en la que ocurre la formación de los aparatos y los sistemas del embrión, ¿sí? Generalmente o médicamente también lo pueden consultar y lo van a encontrar como organogénesis. Esta fase o esta temporalidad generalmente va a comprender de la cuarta a la octava semana, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de los primeros vestigios que podemos encontrar dentro del periodo embrionario. Es muy complejo, ¿por qué? Porque a raíz de todas estas cuestiones genéticas y de estas cuestiones médicas que estudia la obstetricia, es a raíz de eso que se tienen diferentes tipos de debates legales para saber si un embrión se puede considerar con esta protección del Estado y todo este tipo de derechos y obligaciones y demás. En esta parte tenemos toda la evolución. Ustedes, yo creo que lo saben, ya llevaron toda esta parte de preparación desde primaria, secundaria y demás. Y pues obviamente los que ya han tenido la oportunidad o las que ya han tenido la oportunidad de ser madres, pues obviamente esto se lo conocen de una mejor manera. Sin embargo, pues hay que tocarlo por cuestiones propias de la materia. ¿Qué pasa en la primera semana? Bueno, en la primera semana, para empezar, hay que ver que el óvulo que es fecundado se tiene que dividir o se da la primera división a las 24 horas de la propia concepción. Y eso es lo que llamamos cigoto, que fue lo que les expliqué hace un momento.
Ya durante los demás días se van dividiendo, ¿no? O sea, se van formando como una bola de células y a eso se le va a conocer como blastocito. Ya en los 5 días, las células de este blastocito se van a separar en dos grupos, ¿sí? Unos se van a ir para la propia formación de la placenta y las otras van a ser las que van a formar el embrión, o lo que hemos nosotros visualizado tan importante como lo son las células madre. Al final de esta primera semana, el óvulo como tal es el que va a bajar por las trompas de falopio. ¿Qué quiere decir? Pues es el que se va a alojar propiamente en el útero, se va a anclar ahí, que es lo que conocemos como implantación. De hecho, muchas mujeres, cuando no tienen este cuidado y esta atención a las fechas y al conocimiento como tal, muchas veces no se dan cuenta que están embarazadas porque presentan un sangrado. Pero ese sangrado no es un sangrado menstrual, es un sangrado de implantación. ¿Qué quiere decir? Que es el momento en el que el óvulo fecundado desciende y se llega a alojar al útero. Como tal, pues ya al final de esta primera semana, pues ya tendrán que pasar los 9 meses. El útero de la madre como tal, pues ha tenido que cambiar fisiológicamente hablando y se ha tenido que adaptar para precisamente darle funcionalidad a la cuestión del desarrollo del embarazo, ¿sí? Como tal, la parte interna, la cuestión dentro de la matriz, ya se ha vuelto desde una cuestión más gruesa. ¿Para qué? Para que el blastocito se pueda quedar ahí, ¿sí? No tengamos alguna problemática. Obvio, ¿no? Pues muchas sí llegan a presentar la problemática de alguna amenaza de aborto y demás. Ya en la segunda semana ya se hace una cuestión de este primer periodo, de que se habla que el embrión mide aproximadamente 0.2 milímetros. O sea, la realidad es que es completamente invisible prácticamente. De hecho, mujeres que han llegado a abortar durante este tipo de etapa, durante este periodo, ya sea en una cuestión motivada o accidental, natural o demás, muchas veces es imperceptible como tal lo que es el embrión. En esa etapa, el embrión ya tiene una forma de carácter redondo, o sea, no tiene forma ni se le ve absolutamente nada, es una bola. Las células como tal lo que van haciendo es que se van multiplicando en una manera muy rápida y cada una de ellas pues va obteniendo una función específica. Ahora, de ahí lo que pasa es que se va haciendo un revertimiento, una capita, digámoslo de esa manera, en donde precisamente se va estructurando el aparato respiratorio, el digestivo, la vejiga, el tímpano, tiroides, páncreas, hígado, ¿sí? También se van fusionando toda la cuestión del sistema nervioso, la cuestión de la piel y algunos de los órganos de los propios sentidos. ¿Qué quiere decir? Los ojos, el oído, la nariz. Es más, en esa temporalidad se va formando dentro del esmalte dentario, que es lo que le va a dar la coloración a los dientes cuando nazcan. En la tercera semana, el embrión como tal ya aparece una capa que se llama mesodermo, ¿sí? Y de ahí es de donde se va a fusionar y se va a empezar a estructurar todo el aparato locomotor, que quiere decir huesos, músculos, cartílagos. Surge también la parte del corazón, de las venas y las arterias, la célula de la sangre, y ahí también aparecerá lo que es el sistema genital. O sea, ya se le va dando forma a cada célula que va a tener este tipo de funcionalidad, ¿sí? De hecho, ahí ya tienen como cuestiones pilosas. ¿Qué quiere decir? Que se van comenzando a formar las vellosidades que como tal van a conectar a cada uno de los vasos sanguíneos de la madre. Esta conexión de la cual generalmente se habla, pero pues es una conexión médica. Y ya de ahí pues se va a obtener el alimento necesario para poder crecer. En la última semana, que es la que abarca este primer periodo, el embrión como tal va a crecer aproximadamente 1 milímetro cada día. O sea, si hacemos cuentas, pues estaríamos hablando de un aproximado de 5 milímetros. Y ya se empiezan a desarrollar lo que son las extremidades, así como su propio corazón, y ya tiene, es más, ya está presenta latidos. El corazón embrionario se dice que late aproximadamente unas 150 veces por minuto. El aparato digestivo, pues ya se le van haciendo las partes que lo componen, se aparecen los órganos de los sentidos como tal y se empieza a desarrollar lo que es el tubo neural.
El tubo neural no es otra cosa que lo que va a conducir el sistema nervioso de lo que va a ser un futuro bebé, ¿sí? Bueno, eso es básicamente, digo, obviamente todo es muchísimo más complejo que esto, pero la realidad es que tenemos que verlo de esa manera. En la quinta y en la sexta semana ya tiene un crecimiento más grande y ya tiene una cuestión de una cabezota muy grande. De hecho, si lo hemos visto a veces en ultrasonidos prematuros, nos podemos percatar que ya se les ve en una cabezota y que es lo primero que resalta dentro de la corporalidad del propio bebé. Ya se pueden visualizar algún tipo de facciones, los dedos no se ven, los brazos y las piernas ya pueden tener o comenzar algún tipo de motilidad, que quiere decir un movimiento. La séptima semana ya se habla de una medida de 22 milímetros, ya se tiene una cuestión de maduración, ya el corazón ya tiene sus diferentes cavidades, ya se forma la lengua, la placenta ya puede nutrir de una manera completa, el cordón umbilical crece y se ensancha de una manera muy notoria, se van formando los pezones y los demás folículos, se pueden alcanzar a ver indistintamente dependiendo la magnitud, los codos, por ejemplo. Al finalizar esta semana de la que hablamos como tal, ya se habla de un embrión de 1 centímetro. De hecho, pues obviamente ya puede ser perceptible en el caso de desechar el producto. Y en este caso son las semanas que pueden pertenecer a una cuestión un poquito más delicada. ¿Por qué? Porque obviamente pueden afectarlo en este preciso momento gran tipo de sustancias que perciba la madre, entre eso cualquier medicamento, el alcohol, en el caso si fuma, pues la nicotina, la cafeína, entre algunas otras. En la octava, oficialmente se acaba el periodo embrionario y ya de ahí ya se pasa a llamar feto, que es donde nosotros ya tenemos estas prohibiciones y estas restricciones médicas en nuestro país y en diferentes estados de la República. Ahí, pues obviamente ya se habla de un esbozo de forma humana. Ahí sí, ya se le ve forma, digámoslo de alguna manera. El rostro ya se encuentra de manera definida, el cuerpo ya se va alargando, la piel ya va teniendo textura. Los huesos aún no están calcificados, eso también cabe mencionar, solamente están formados por cuestiones blandas, los cartílagos. Y aquí ya hablaríamos completamente de un embrión entre 4 y 5 centímetros. Es más, ya tiene un peso, el peso es aproximado de 9 gramos. Y ya ahí, pues obviamente ya podríamos tener una cuestión tentativa de conocimiento complicado. Acá les puse el esbozo, obviamente, de cada uno de los meses, arrojado propiamente por el DIF, y así es como se da el propio crecimiento, pero pues eso ya no lo vamos a ver. Lo que nos importa a nosotros es la cuestión del aborto. La Organización Mundial de la Salud define propiamente al aborto como esta interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. ¿Qué quiere decir? Pues que básicamente depende de la vida de la madre y del cuerpo de la misma. Hay diferentes tipos de aborto, eso ya lo sabemos. Hay espontáneos y hay inducidos. En el caso de los espontáneos son aquellos que se dan de manera natural, no se utiliza ningún tipo ni de medicamento ni de intervención. En el caso de los inducidos, pues aquí la interrupción sí se da a través de medicamentos o a través de una cuestión quirúrgica o a través de una cuestión violenta. Para lo que nos importa a nosotros y lo que nos corresponde más, pues es obviamente la cuestión penal. Y el aborto, pues básicamente es un delito y lo encontramos en el 339 de nuestro Código Penal del Estado. Y nos maneja el aborto como que es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Acá el código es muy claro y no nos maneja ni 5 semanas, ni 4 semanas, ni 3 meses, no, nos maneja en cualquier momento de la preñez. Y acá básicamente ese es en el 339. En el 340 nos habla de esta inducción. ¿Cómo que la inducción? Porque precisamente se refiere a la penalidad que va a tener la cuestión de la persona quisiera abortar a una mujer y nos dice que será la penalidad de 1 a 3 años de prisión. El medio o el mecanismo no importa.
Obvio, siempre que lo haga con algún tipo de consentimiento. Cuando falte el consentimiento, pues obviamente se hablaría de una situación agravada, que quiere decir que la penalidad aumenta y ya sería de 3 a 6 años. Y es más, si tiene otra agravante, otra cuestión más fuerte, que sería en este caso la violencia de cualquier tipo, la penalidad va de los 6 a los 8 años de prisión. Si nos damos cuenta, en uno de los supuestos, sobre todo, 1 y 2, tendríamos una problemática porque ahí ya hablaríamos de delitos graves, ¿sale? Cuando se hable de la autorización o cuando se hable de la violencia. El aborto como tal, también cabe mencionar que hay eximientes de la propia comisión. ¿Qué quiere decir? Pues que son excluyentes del delito o de la propia responsabilidad del sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que son las excepciones precisamente a través de las cuales el aborto no es sancionable. Y esto ya sabemos cuáles son, cuando se dé por imprudencia, cuando se dé en el caso de una violación. En ese caso, el Estado autoriza y no sanciona la cuestión de el aborto por parte de la mujer. Igual, cuando se trate de una cuestión de peligro de muerte por parte de la mujer. Si el médico dice que pues, si no se provoca o no se da la cuestión del aborto, la vida de la mujer corre riesgo, pues obviamente en esta parte del dictamen, precisamente el dictamen pericial de algún otro médico que afirme esta parte, pues obviamente ya se habla de una cuestión de eximiente del delito. Y la última, cuando se trate de una cuestión de eugénesis grave, ¿qué quiere decir? Cuando obviamente se hable de que el feto o el futuro bebé pues no sea viable o que tenga algún tipo de causa de enfermedad, pues en ese momento también es autorizado el aborto. Bueno, Abogada, ¿y pero por qué en algunos estados? Bueno, yo ahorita que vivo aquí en el Estado de México, pues en el Estado de México y en la Ciudad de México, pues sí está permitido. ¿Por qué en algunos estados no y por qué en otros sí? pues porque se hizo un procedimiento de despenalización en el cual obviamente las legislaturas locales consideraron que la autorización o la aprobación de despenalizar la cuestión del aborto, que fuera una cuestión voluntaria, pues era un problema de salud social y que muchas mujeres pues tenían la problemática, sobre todo las de bajos recursos, que abortaban de maneras no viables y que no solamente se ponía en peligro la vida del producto, sino la vida de la mujer. Entonces, bajo esta cuestión del derecho a la integridad personal y física, pues se autoriza. Obviamente hay estados que tienen diferentes tipos de ideologías, obviamente ideologías sociales, y por tanto, pues no se logra la despenalización, como en el caso de Puebla. Puebla es un estado muy conservador, eso es por tradición, es muy conservador y obviamente por eso hemos tenido debates, varios debates se han manejado entre las legislaturas estatales y lo han visto. La realidad es que no prospera. Se ha sometido a debate, pero no se ha logrado la votación para despenalizar. Pero esto ya depende de una cuestión social, ellos. Gracias. Sí, ahora ya el último tema que tenemos es la determinación y comprobación de la paternidad que se da a través de las pruebas periciales. Esto también viene dentro de la parte de las problemáticas de la gineco-obstetricia, ¿no? La cuestión legal y la cuestión de problema. Recordemos que las pruebas de paternidad son aquellas que pues ayudan a saber si un hombre pues es el padre biológico de un niño. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues se basa en que se puedan comparar los perfiles genéticos tanto del presunto padre y del menor. El análisis como tal de ADN pues ha mostrado ser el método genético mucho más importante y mucho más avanzado para poder determinar estas relaciones de parentesco. No solamente de padre a hijo, sino en algunas otras cuestiones. ¿Por qué se da esta parte o por qué es tan preciso el análisis del ADN? Porque recordemos que cada uno de nosotros, es más, aunque seamos técnicamente familia, tenemos un perfil genético único y ese no va a cambiar nunca y no va a cambiar por absolutamente nada. Esto precisamente lo obtenemos a raíz de la propia concepción hasta que nos morimos. Y obviamente a partir de esas células que se encuentran dentro de nuestra sangre, podemos obtener el ADN. Y obviamente, pues a partir de esa, se pueden analizar los marcadores genéticos que son muy variables entre cada una de las personas.
Se analizan 21 marcadores genéticos, que son los que tenemos y los que nos hacen individuos especiales. Ahora, ahí no vamos a entrar mucho en temas. Lo último, bueno, que va ligado a esta parte es algo que se llama la demostración de que el producto nace muerto. Eso es muy importante, sobre todo en la actualidad, porque recordemos que estamos bajo una protección de grupos por parte del Estado. Y uno de los grupos pues, más vulnerables pues, son los menores, porque los menores pues, no pueden hablar ni defenderse por sí mismos. Entonces el Estado se ve en esta completa obligación de hacerlo para determinar las responsabilidades. Muchas veces se decía que los menores morían por causas naturales y resulta que no, muchas veces es por negligencia o es por una cuestión provocada por parte de los padres o por parte de los familiares, ¿sale? Esta parte para demostrar de que el producto nace vivo o nace muerto se llama dosimasia, ¿sí? Las dosimasias básicamente vienen o provienen de un término griego que es dokimatsei y significa como tal probar o examinar. Esto básicamente va ligado a la parte de que se realizan diferentes tipos de pruebas en las cuales se realizan propiamente a los órganos de un cadáver para poder determinar las causas de la muerte de la persona, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que obviamente se analizan los órganos de, en este caso del niño, para que se puedan determinar si murió a causas naturales o en su defecto murió por algunas cuestiones provocadas, ¿sí? Estas pruebas son varias, o sea, se hacen muchas. Entre ellas se puede dar este diagnóstico de la vida del recién nacido, generalmente es en pequeños. Esta cuestión, recordemos que al nacer, pues obviamente los bebés ya son como tal una vida autónoma, ¿sí? Y por tanto surgen diferentes tipos de demostraciones o de modificaciones que se dan dentro del cuerpo del feto. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Pues al ser separado del cuerpo de la madre, pues surgen diferentes cambios en las condiciones de vida. Esto obviamente pues puede alterar y pues pueden perder la vida, ¿sí? ¿Qué pruebas son las que generalmente se utilizan? Pueden ser las respiratorias y las no respiratorias. Dentro de las respiratorias se pueden hacer a través de la radiología, a través de la cuestión biológica, es más, a través hasta de las cuestiones gastrointestinales. Y tenemos otra parte que es la dosimasia radiográfica. En este caso de la radiográfica, pues tiene que ver que se hace una radiografía completa dentro de la parte del tórax. Y ahí nos va a decir realmente el grado de aire, vamos a denominarlo de una manera coloquial, que se tiene dentro del pulmón. Con eso se puede ver si hubo respiración o no la hubo. ¿Qué quiere decir? Si sí la tenía y la perdió o en su defecto nació sin tenerla, ¿sí? Eso ya lo tendrán que ver a través de la cuestión radiográfica. Tenemos otra que es una de las más viejas, que es la hidrostática. En esa lo que se hace es que se corta un pedazo de pulmón para poder hacer esa prueba, ¿sí? Es negativa cuando el trozo de pulmón se hunde, ¿sí? Y es positiva cuando como tal ese pedazo de pulmón, por llamarlo así, ¿qué es lo que hace? Flota. ¿Eso qué quiere decir? Si flota, quiere decir que el recién nacido sí respiró. Y si no flota, quiere decir que no respiró y nació muerto, para que me entiendan. Y la otra que es la histológica, en el caso de la histológica se da que es positiva en el pulmón cuando pues obviamente ha respirado y eso se va a ver en el corte del pulmón. Se van a apreciar, como lo pueden visualizar acá, luces bronquiales más grandes, ¿sí? Y obviamente los alvéolos, que son estos, se ven despegados, de hecho si se dan cuenta no se ven juntos. Y obviamente el epitalio, que es esto, se ve planito, por llamarlo de alguna manera. Esto solamente se va a ver a través de una cuestión microscópica, eso cabe mencionarlo. Si por lo contrario se ven juntitas, vamos a decirlo así, quiere decir que nunca se expandieron y que el individuo o el bebé pues nunca respiró. Aquí está la histológica, por ejemplo. Negativa, pues obviamente cuando son pequeños, están juntos y demás.
La gastrointestinal, bueno, en el caso se ve aire en diferentes partes del tracto digestivo y de ahí pues obviamente podemos decir que sí respiró. Y se va a ver negativo pues cuando el feto no respiró y eso se ve cuando no hay ningún segmento. ¿Qué quiere decir? Que pues el aire nunca recorrió la parte digestiva. La no respiratoria, también tenemos dosimasia no respiratoria y también se puede dividir. La ponemos o la tenemos en ciálica, alimentaria o urea. En el caso de la ciálica tiene que ver cuando se llegue a encontrar algún resto de saliva en el estómago. Eso quiere decir que el bebé sí respiró. Por lógica, ustedes inténtenlo como grandes, pues siempre que respiramos y hablamos y demás o hacemos gesticulaciones, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues respiramos y pasamos saliva, pues esta saliva se va precisamente para la cuestión del estómago. Entonces, pues si el niño respiró, tuvo que pasar por lo menos una gota de saliva. Si no, pues quiere decir que el niño nació muerto porque nunca respiró. La alimentaria, bueno, la alimentaria generalmente eso es cuando ya se da en bebés, ya sea de días o ya sea hasta de, pues sí, como de días. ¿Por qué? Porque precisamente si se le encuentran residuos de alimento en el estómago, pues quiere decir que sí tuvo vida extrauterina. Si no se le encuentra nada, pues muy probablemente pues ya no perdió la respiración y se puede hasta determinar la temporalidad de muerte. La úrica tiene que ver con la parte del ácido úrico. Precisamente el ácido úrico se encuentra en los riñones, ¿sí? Pero esta solamente va a aparecer con los niños que sí lograron vivir de 24 a 48 horas. Si no fue así, no se va a encontrar ácido úrico en los riñones y con eso también se puede determinar. Bueno. Pues con eso, justo en tiempo y en forma, logramos terminar su temario como tal. Quedó cubierto, eso sí quiero mencionarles, quedó cubierto al 100%. Este era ya propiamente nuestro último tema, así que literalmente terminamos en tiempo y terminamos en forma, ¿sale? Entonces ya les di las indicaciones, obviamente, para que precisamente puedan resolver y para que les pueda entregar calificaciones. Y pues, ¿qué les puedo decir? Ya no es la primera vez que trabajamos juntos. Un gusto volver a trabajar con ustedes y pues ya saben, síganle echando ganas, les deseo mucho éxito en lo que todavía les queda, por lo menos dentro de la institución. Muchísimas gracias, maestra, es un placer. No, el placer es mío, el placer es todo mío con ustedes. Entonces, pues cuídense mucho y ya saben, pues para empezar les deseo bonito fin de semana y específicamente a Lupita. Lupita, pásala muy bien, te mandamos muchas gracias, abogada. un abrazote, pásala muy bonito Muchas con tu peque y con tu familia. Muchas gracias, abogada. No, gracias a ustedes. Pues cuídense mucho y váyanse a descansar. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Bye. Buen día, gracias. A usted, hasta luego.